Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: El poder del Evangelio. Título de la semana: La obra de fe. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Miércoles: creer y obedecer para permanecer conectados con Dios. Leer con oración. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. En el huerto del Edén, mientras estaba conectado a Dios, es decir, antes de la caída, el hombre era muy sencillo. Esa sencillez se traducía en creer en la palabra de Dios y obedecerla. Sin embargo, cuando fue engañado por el enemigo, el hombre desobedeció al Señor y se desconectó de Él. A partir de allí, la historia de la humanidad se convirtió en una historia de incredulidad y desobediencia a Dios. La epístola a los Hebreos nos muestra esto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 3:18 al 19. Esta porción se refiere a la generación de los hijos de Israel, que cayó en el desierto. Tal generación no entró en el reposo, en la buena tierra de Canaán, por causa de su desobediencia e incredulidad. A partir de la caída, el hombre, desconectado de Dios, perdió la sencillez para con Él y pasó a no creer y a desobedecer su palabra. Ese es el motivo por el cual aquella generación cayó en el desierto, pues ellos solo se quejaban y murmuraban contra Dios. En nuestra vida debemos hacer lo contrario de lo que hizo el pueblo de Israel. Hebreos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. 4:3a. Cuando creemos y obedecemos, permanecemos conectados con Dios y encabezados por Cristo. En Salmos leemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Este es el verdadero reposo. Si usted es una oveja desconectada, descarriada, nunca tendrá descanso. Sin embargo, si tiene un pastor que cuida de usted y que lo gobierna, tendrá reposo. Apenas el ser humano decidió vivir por su propia cuenta, desconectándose de Dios, su vida se convirtió en una gran tragedia. A partir de la caída, el hombre se desconectó de Dios y pasó a vivir por su propia cuenta. Su conexión debía ser con el árbol de la vida, que representaba a Dios mismo. Pero el hombre se conectó al árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparentemente, el hombre es quien toma sus propias decisiones, pero en realidad está en las manos del enemigo, Satanás. El hombre desconectado fue llevado del huerto del Edén a la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Él también dijo que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Versículo 10a. Ese ladrón es Satanás, y él fue quien desconectó al hombre de Dios. Su única intención para con el hombre es hurtar, matar y destruir. Existe otra gran tragedia, relatada incluso en el primer libro de la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, del 1 al 2. Muchas veces pasamos por esa parte y no le damos la debida atención, pero lo que ocurrió en este pasaje casi arruinó el plan de Dios. Los hijos de Dios que se mencionan aquí eran ángeles caídos, de entre los que desobedecieron a Dios y siguieron a Satanás en su rebelión. Dios creó a los ángeles con fuerza y poder superior a los hombres. Segunda de Pedro 2:11. Ese grupo de ángeles rebeldes vio que las hijas de los hombres eran hermosas y las poseyó. Ellas concibieron y les dieron hijos. Génesis 6:4. Esa mezcla corrompió a la especie humana. Eso fue una gran ofensa a Dios. En su epístola, Judas dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
Versículo 6. Ese estado original se refiere al estado de fuerza y poder con los que los ángeles fueron creados. Ellos dejaron ese estado y se relacionaron con aquellas mujeres. El versículo también afirma que ellos abandonaron su propia morada. La morada de los ángeles no es en la tierra, sino en el cielo. Esto ofendió grandemente a Dios, que los aprisionó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Posteriormente, ellos fueron lanzados dentro del lago de fuego. Esta confusión organizada por los ángeles rebeldes fue algo muy serio y tenía como propósito convertir a la raza humana en impura e inservible por el propósito de Dios. De esa mezcla surgieron los gigantes, mitad ángeles, mitad hombres. Conforme a lo descrito en este versículo, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4. En hebreo, la palabra gigantes es Nefelim, que significa caídos, depravados. Estos seres fueron una deformación de la naturaleza. Ellos tenían una estatura superior y eran fuertes, lo que causó un desequilibrio de fuerzas entre los hombres. Desde entonces comenzaron muchas maldades y violencia en la tierra. Génesis 6:5. Si tal situación hubiera perdurado mucho tiempo, esta mezcla de razas se esparciría y el hombre creado por Dios entraría en extinción. Por ese motivo, el Señor decidió enviar el diluvio para limpiar la tierra y escogió a un hombre para dar continuidad a su plan.